¿Te ha pasado alguna vez que te sientes así como que no eres suficiente para Dios? O que piensas que hay personas que por lo que son o lo que han hecho simplemente están fuera del alcance del amor de Dios. Claro. Créeme, no eres el único. Mucha gente piensa que Dios solo busca a los que ya son buenos, Ajá. a los que ya tienen todo bajo control. Pero, ¿y si te dijera que eso no es así? Es curioso como a veces nos imaginamos a Dios, como si necesitara un currículum perfecto para aceptarnos. Y justo eso es lo que vamos a explorar hoy en este Deep Dive. Buenísimo. Vamos a descubrir a quién busca realmente Dios y cómo esa verdad puede cambiar nuestras vidas por completo. Me encanta. Tenemos como base el libro de Isaías, Ok. capítulo 58, versículos del 9 al 14, Ajá. y el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Prepárate para un viaje fascinante que te va a hacer reflexionar sobre tu propia relación con Dios. Bueno, empecemos por el problema. La idea de que no necesitamos a Dios. Muchas veces pensamos, soy buena persona, no tengo que cambiar nada. O Dios no me puede querer con todos mis errores. Claro. Hasta llegamos a juzgar a otros diciendo, esa persona es demasiado pecadora para ser perdonada. Lo interesante es que estas creencias, aunque son comunes, nos alejan de la verdad. La realidad es que todos necesitamos a Dios, incluso cuando pensamos que estamos bien. Claro. Él no nos pide ser perfectos para acercarse a nosotros. Ajá. De hecho, muchas veces quienes se creen mejores que los demás son los que más se alejan de Dios. Es paradójico, ¿verdad? Totalmente. Creemos que la perfección es el camino a Dios, pero en realidad es la humildad de reconocer que lo necesitamos, lo que nos acerca a Él. Sí. Y justo de esto nos habla Isaías en el capítulo 58, versículos del 9 al 14. Exacto. Isaías nos dice que cuando ayudamos a otros, nuestra luz brilla. La verdadera fe no se trata de ser perfecto, sino de reflejar la misericordia de Dios en nuestras acciones. Es decir, que no se trata de tener una fe perfecta, sino de vivirla con amor, ayudando a los demás. Exactamente. Pero a ver, ¿cómo se supone que hagamos eso en la práctica? Buena pregunta. ¿A qué se refiere Isaías exactamente? Isaías no se queda en generalidades. Yeah. Él habla de partir tu pan con el hambriento y de cubrir al desnudo. Ajá. Va más allá de la simple caridad y nos llama a luchar por la justicia social, a liberar a los oprimidos. Wow, eso le da otra dimensión al texto. No se trata solo de dar una moneda a un mendigo, sino de involucrarnos en la transformación de la sociedad, ¿no? Exactamente. Isaías nos invita a ser la luz que disipa la oscuridad, a ser agentes de cambio en un mundo que a menudo olvida a los más necesitados. Y eso sin duda es un desafío para todos nosotros. O sea que lo sé. ¿Y qué hay de la historia de Leví, el recaudador de impuestos, en Lucas 5, 27, 32? Ah, sí. ¿Cómo encaja esto con lo que estamos hablando? Esta historia es clave para entender a quién busca Jesús. Leví era un publicano, una persona despreciada en su tiempo. Y aún así Jesús lo llama. ¿Pero por qué? ¿Qué vio Jesús en él? Porque Jesús no busca a los que se creen perfectos, sino a los que reconocen que lo necesitan. Leví, a diferencia de los fariseos que se creían justos, entendía su propia imperfección y estaba dispuesta a dejarlo todo por seguir a Jesús. Es una lección poderosa para todos nosotros. Es como si nos dijera, no importa dónde estés ahora, lo importante es si estás dispuesto a seguirme. Exactamente. Y eso es algo que todos podemos hacer, sin importar nuestras circunstancias o errores pasados. Claro, la invitación de Jesús está abierta a todos, sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho. ¿Sí? Él busca corazones dispuestos a cambiar, Ajá. a dejarse transformar por su amor. Eso me da esperanza. Pero, siendo honesta, a veces me cuesta creer que Dios pueda quererme tal como soy, con todas mis imperfecciones. ¿Cómo puedo superar esa sensación de no ser suficiente? Es normal sentir eso, créeme. Muchos nos identificamos con esa lucha interna. Pero la clave está en comprender que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Él no nos ama porque seamos perfectos, nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Es un concepto difícil de asimilar, ¿verdad? Totalmente. Nos han enseñado a buscar la perfección, a alcanzar cierto estándar para ser aceptados. Sí, y esa mentalidad nos aleja del amor de Dios. Tenemos que desaprender esa idea de que tenemos que ganarnos su amor. Su amor es un regalo gratuito que se nos ofrece sin condiciones. Entonces, ¿cómo podemos abrirnos a ese amor, a esa gracia que nos dices? Primero, reconociendo nuestra necesidad de Dios. No se trata de ser perfectos, sino de ser sinceros con nosotros mismos y con Él. Claro. Como quitarnos la máscara y presentarnos ante Dios tal como somos, con nuestras virtudes y defectos. Es decir, dejar de fingir que somos perfectos
y aceptar nuestra humanidad, con todo lo bueno y lo malo. Exacto. Es un acto de humildad. La humildad es la puerta que nos abre al amor de Dios. Cuando dejamos de lado la pretensión de ser autosuficientes y reconocemos nuestra necesidad de Él, entonces podemos experimentar su gracia transformadora. Y eso nos lleva al segundo paso, es decir, sí como Leví. ¿Te refieres a no posponer nuestra conversión, a empezar hoy mismo a seguir a Jesús? Exactamente. No hay tiempo que perder. La invitación de Jesús está ahí, esperando nuestra respuesta. Ajá. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por seguirlo? Esa es una pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros. Sin duda. Y me lleva a pensar, ¿cómo podemos ayudar a otros a encontrar a Jesús, a experimentar ese amor transformador que Él nos ofrece? Esa es una excelente pregunta y justo ahí es donde entraremos en el siguiente segmento. Genial. Vamos a explorar cómo podemos ser instrumentos del amor de Dios en el mundo. ¿Cómo podemos compartir su mensaje de esperanza con aquellos que aún no lo conocen? Estoy ansiosa por profundizar en eso. Retomando lo que hablamos, es importante recordar que la invitación de Jesús a seguirlo sigue vigente hoy en día. Sí, es cierto, pero a veces puede resultar un poco abrumador pensar en seguir a Jesús. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo sabemos qué espera de nosotros? Son preguntas muy válidas y creo que la clave está en la palabra seguir. No se trata de un cambio radical de la noche a la mañana, sino de un proceso de transformación constante. Bueno, pues no necesitamos tenerlo todo resuelto para dar el primer paso. Para nada, de hecho, es al dar ese primer paso, al aceptar la invitación de Jesús, que el proceso de transformación comienza. Eso me tranquiliza. Me recuerda la historia de Leví. Él simplemente se levantó y siguió a Jesús sin dudarlo. Exacto. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue esa transformación en su vida? Y es interesante cómo la lectura de Isaías complementa esta idea, nos habla de ayudar a los necesitados de ser luz en la oscuridad. Y eso es precisamente lo que hizo. Leví, después de seguir a Jesús, ofreció un banquete en su casa e invitó a otros publicanos y pecadores a compartir con Jesús. ¡Qué gesto tan radical! Invitar a pecadores a su casa seguramente le trajo problemas con los líderes religiosos de la época, ¿no? Sin duda, Leví estaba rompiendo con las normas sociales, desafiando las estructuras de poder que excluían a los marginados al invitar a Jesús y a otros pecadores. A su mesa estaba creando un espacio de inclusión de amor radical que contrastaba con la rigidez y la hipocresía de la élite religiosa. Es una imagen poderosa, ¿no? Leví no solo siguió a Jesús en un sentido personal, sino que también lo llevó a su propio mundo, a su propia realidad, compartiendo ese encuentro con otros que también estaban buscando algo más. Exactamente, y ahí está la clave de seguir a Jesús. No se trata solo de una transformación personal, sino también de ser un instrumento de su amor y misericordia en el mundo. Es llevar esa luz a los rincones más oscuros de nuestra sociedad, a aquellos que han sido excluidos, marginados, olvidados. Entonces, podríamos decir que seguir a Jesús implica una doble transformación, una interna y otra externa. Me gusta esa forma de verlo. La transformación interna implica acercarnos a Dios, conocerlo más, dejar que su amor nos cambie desde dentro. Y la transformación externa se manifiesta en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en cómo reflejamos la luz de Dios en el mundo. Y ambas transformaciones van de la mano, ¿verdad? No podemos tener una sin la otra. Así es, no podemos decir que seguimos a Jesús si no hay un cambio real en nuestro corazón, y en nuestra forma de vivir nuestra fe debe traducirse en acciones concretas, en un compromiso con la justicia social, con la construcción de un mundo más humano y compasivo. Entonces la invitación de Jesús no es solo para aquellos que se consideran pecadores, sino para todos, ¿verdad? Todos tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos crecer, donde necesitamos que Dios nos transforme. Totalmente de acuerdo, no importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas hecho en el pasado, la invitación de Jesús está abierta para todos. Él nos llama a cada uno a un proceso de conversión, de transformación continua que nos lleva a ser más como Él, a reflejar su amor y su misericordia en el mundo. Y eso es lo maravilloso del amor de Dios, ¿no? Es un amor inclusivo, un amor que no discrimina, un amor que nos transforma y nos da una nueva vida. Pero siendo realistas, a veces es difícil mantener esa llama encendida, esa motivación para seguir a Jesús en medio de las dificultades, de las dudas, de las tentaciones. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestro camino de fe? Es cierto, el camino de fe no es fácil, hay momentos de oscuridad, de desaliento, de tentación, pero es en esos momentos donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Es importante recordar que no estamos solos en este camino, tenemos la compañía constante de Jesús que nos fortalece, nos anima y nos guía. ¿Y cómo podemos percibir esa presencia, esa compañía de Jesús en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos conectarnos con Él de una manera más profunda y auténtica? Hay muchas maneras de nutrir nuestra relación con Dios: la oración, la meditación de la palabra, el silencio, la contemplación de la naturaleza, el servicio a los demás. Todas estas prácticas nos ayudan a abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo que nos guía, nos ilumina.
y nos transforma. Es como si tuviéramos a nuestra disposición un mapa, una brújula, un manual de instrucciones para este viaje de fe. Pero a veces nos olvidamos de consultarlo, de utilizarlo y nos perdemos en el camino. Exactamente, tenemos que ser intencionales en nuestro caminar con Dios, dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, a la reflexión personal, cultivar el silencio interior. Ese espacio donde podemos escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón. Y no se trata solo de escuchar, sino también de responder, de poner en práctica lo que Dios nos dice, ¿verdad? Claro, la fe sin obras está muerta, dice Santiago en su carta. Nuestra fe debe traducirse en acciones concretas, en un compromiso con el prójimo, con la construcción de un mundo más justo y fraterno. Y ahí es donde entra en juego la transformación externa de la que hablábamos antes. Es decir, que no podemos quedarnos solo en la esfera de lo personal, de lo íntimo. Nuestra fe tiene una dimensión social, una responsabilidad con el mundo que nos rodea. Exactamente, somos llamados a ser sal y luz en el mundo, a ser agentes de cambio, a ser portadores de la esperanza del Evangelio. Y eso me lleva a pensar en cómo podemos compartir el mensaje de Jesús con aquellos que aún no lo conocen. ¿Cómo podemos ser testigos de su amor y de su misericordia en un mundo que a menudo parece tan alejado de Dios? Esa es una pregunta fundamental y creo que la clave está en nuestro testimonio. No se trata de ser predicadores profesionales, sino de compartir nuestra experiencia personal con Jesús. Te refieres a hablar desde el corazón, compartir cómo Jesús ha transformado nuestra vida. Precisamente la gente se conecta más con historias reales, con experiencias genuinas. No necesitamos tener una historia dramática de conversión para compartir nuestra fe. A veces las historias más sencillas son las que más impacto tienen. Por ejemplo, compartir cómo Jesús nos ha dado paz en medio de la tormenta, cómo nos ha ayudado a superar una dificultad, cómo nos ha dado esperanza en momentos de oscuridad. Exacto, esas son las historias que tocan el corazón, porque son historias de amor, de perdón, de transformación. Y al compartir esas historias estamos plantando semillas de fe en el corazón de los demás. Y esas semillas con el tiempo pueden germinar y dar fruto. Es un proceso que requiere paciencia, ¿no? No siempre veremos los resultados de inmediato, pero debemos confiar en que Dios está obrando a través de nosotros. Así es, nuestra tarea es sembrar, regar, cuidar el crecimiento, lo da Dios. Y recordemos que al igual que Leví invitó a otros a compartir con Jesús, nosotros también podemos invitar a nuestros amigos y familiares a conocerlo. A invitarlos a la iglesia, a un grupo de estudio bíblico, a una cena en nuestra casa donde podamos compartir nuestra fe. Exacto. Y lo más importante es hacerlo con amor, sin juzgar, sin pretender tener todas las respuestas. Simplemente compartir nuestra experiencia con Jesús y dejar que Él haga el resto. Y al final del día, eso es lo que realmente importa, ¿no? Dejar que Jesús sea el centro de nuestra vida, el motor de nuestras acciones, la luz que ilumina nuestro camino. Así es, y al hacerlo descubriremos que la verdadera felicidad no está en la perfección, sino en el amor, en el servicio, en la entrega a los demás. Y esa es la respuesta que pocos aceptan, pero que transforma la vida de aquellos que se atreven a dar el salto de fe. Y hoy te invitamos a ti a dar ese salto, a dejar atrás tus miedos, tus dudas, tus inseguridades y a seguir a Jesús con todo tu corazón. Es increíble cómo todo se conecta, ¿verdad? Empezamos hablando de esa idea errónea de que necesitamos ser perfectos para acercarnos a Dios, y ahora vemos que la clave está en el servicio, en la entrega a los demás y en romper con esas estructuras que excluyen y marginan, como hizo Leví. Así es. Y es precisamente en esa entrega, en esa salida de nosotros mismos, donde encontramos la verdadera felicidad. No en la búsqueda egoísta de la perfección individual, sino en el amor que se comparte, que se dona, que se entrega sin esperar nada a cambio. Es como si al enfocarnos en las necesidades de los demás, nuestras propias preocupaciones se desvanecen. Dejamos de estar tan pendientes de nosotros mismos y nos abrimos a una realidad mucho más amplia, más rica, más plena. Exacto. Y al dar amor, al reflejar la luz de Dios en el mundo, experimentamos una plenitud que ninguna posesión material puede brindar. Es una alegría que nace del servicio, de la compasión, de la solidaridad. Y hablando de dar amor, ¿cómo podemos compartir el mensaje de Jesús con aquellos que aún no lo conocen? ¿Cómo podemos hablar de Dios en un mundo que a veces parece tan indiferente, tan hostil a la fe? Esa es una pregunta muy importante. Creo que la clave está en nuestro testimonio. No se trata de ser predicadores profesionales, sino de compartir nuestra experiencia personal con Jesús. Es decir, hablar desde el corazón, ¿verdad? Compartir cómo Jesús ha transformado nuestra vida, qué significado para nosotros, cómo nos ha ayudado a ser mejores personas. Precisamente, la gente se conecta más con historias reales, con experiencias genuinas, no con sermones prefabricados o dogmas rígidos, sino con el testimonio vivo de una fe que transforma, que sana, que libera. Y no necesitamos tener una historia dramática de conversión para compartir nuestra fe. A veces las historias más sencillas, las más cotidianas, son las que más llegan al corazón. Totalmente.
Compartir cómo Jesús nos ha dado paz en medio de la tormenta, cómo nos ha ayudado a superar una dificultad, cómo nos ha dado esperanza en momentos de oscuridad. Esas pequeñas historias llenas de autenticidad pueden tener un gran impacto en quienes nos escuchan. Porque son historias de amor, de transformación. Son historias que nos hablan de la fuerza, de la fe, de la presencia de Dios en nuestra vida, de la esperanza que nos sostiene en los momentos difíciles. Exacto. Y al compartir esas historias estamos plantando semillas de fe en el corazón de los demás. Semillas que con el cuidado adecuado, con la gracia de Dios, pueden germinar y dar frutos abundantes. Es un proceso que requiere paciencia, constancia, confianza en la acción de Dios. No siempre veremos los resultados de inmediato, pero podemos estar seguros de que cada pequeño gesto de amor, cada palabra de esperanza, cada testimonio de fe contribuye a la construcción de un mundo mejor. Así es. Nuestra tarea es ser faros de luz en medio de la oscuridad, ser testigos del amor de Dios en un mundo que a menudo parece haberlo olvidado. Y no estamos solos en esta misión. Contamos con la fuerza del Espíritu Santo que nos guía, nos anima, nos impulsa a seguir adelante. Y al final del camino, ¿qué nos espera? ¿Cuál es la meta de este viaje de fe? La meta es el encuentro pleno con Dios, la comunión eterna con Él en un reino de amor, de justicia, de paz. Un reino que comienza aquí y ahora, en cada acto de amor, en cada gesto de servicio, en cada esfuerzo por construir un mundo más humano y fraterno. Un reino que no se construye con muros y exclusiones, sino con puentes de amor y de solidaridad. Un reino que se abre a todos sin importar su condición social, su raza, su credo o su orientación sexual. Exacto. Un reino donde todos somos bienvenidos, donde cada uno tiene un lugar, donde el amor de Dios se derrama sobre todos por igual. Ese es el mensaje que queremos dejar hoy a nuestros oyentes. Un mensaje de esperanza, de amor, de transformación. Un mensaje que nos invita a seguir a Jesús, a ser sus discípulos, a construir su reino aquí en la tierra. Un mensaje que nos recuerda que no estamos solos en este camino, que contamos con la presencia constante de Jesús que nos ama, nos perdona y nos da la fuerza para seguir adelante. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y descubrimiento. Esperamos que esta inmersión en la palabra de Dios haya sido un alimento para tu alma, una fuente de inspiración para tu vida. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima, amigos. Que la luz de Dios ilumine siempre tu camino.